Listo. Muy buenas noches, apreciados estudiantes. En este momento quien les habla es el tutor John Ruano y también en compañía con el tutor Julián Eduardo Hoyos. El día de hoy nosotros vamos a mirar, ¿cierto?, algunos conceptos que son fundamentales, ¿cierto?, en la lógica proposicional y leyes de inferencia lógica. Bueno, correcto. Iniciamos. Por favor, les recomiendo a todos los presentes, básicamente yo voy a ser la persona quien les va a estar guiando como la presentación. El compañero tutor Julián Eduardo Hoyos, él se va a encargar de toda la parte referente al chat. Quisiera que me confirmen si ustedes me están escuchando bien. Pueden hacerlo con el chat. ¿Sí se tiene buen audio? Sí, ingeniero John. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Sí? Iniciamos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos básicamente que se persigue al realizar esta web? Es identificar un conector lógico, al igual que la estructura proposicional presente en el ejercicio de la guía 1, trabajo, tarea 1, y familiarizarse en el manejo de la generación de tablas de verdad y todo lo referente a ello, ¿sí? Bueno, hay una situación que es muy importante acá y es lo referente a lógica o a lógicas. Nosotros vamos a tratar más que todo esa lógica que tiene que ver con los valores de falso y verdadero. Hay otro tipo de lógica, chicos, ¿sí? De pronto el mundo no es muy lineal, que digamos, y hay otro tipo de lógicas de pronto muy diferentes a la que estamos tratando. La lógica que nosotros vamos a tratar es referente a la lógica aristotélica. Dentro de esa lógica aristotélica, de pronto ustedes ya tienen como la, digamos, como la facilidad, porque ya han revisado, digamos, la guía de trabajo, ya han realizado, pues, los primeros ejercicios, ¿cierto? Muchos otros han, digamos, pegado una ojeada a la cuestión de bibliografía. Entonces, vamos a mirar desde abajo, ¿cierto? El concepto. Entonces, ¿qué es una proposición? En últimas, una proposición es una oración que puede ser falsa o verdadera. ¿Sí? No es absolutamente nada del otro mundo y que se cataloga por medio de letras minúsculas. ¿Sí? Eso es todo. Las letras mayúsculas serán, digamos, destinadas pues en otro momento, en otra unidad y es referente a los conjuntos. Para nosotros las letras minúsculas siempre van a ser en el uso de las proposiciones o de lógica proposicional. Sí les sugiero a todos los estudiantes poder deshabilitar las cámaras con el objetivo de que no se nos baje el ancho de banda, ¿no? Gracias. Bueno, en últimas, entonces, una proposición simple se puede definir como un sujeto más un adjetivo, ¿cierto? Por ejemplo, en Cali llueve mucho. Algo de lo que nosotros podamos decir que sea verdadero o que tenga valor de verdad falso, ¿cierto? O también puede darse que sea un sujeto más un verbo, es decir, una acción. Por ejemplo, los generales ganan en promedio 45 millones de pesos mensuales. Entonces, aquí le vamos a colocar que es el valor de verdad falso, ¿cierto? Y entonces tiene un valor de verdad. Pero hay, digamos, ciertas expresiones, no proposiciones, las cuales no se pueden definir como si fueran o como si tuvieran valor de verdad verdadero o falso. Por ejemplo, cuando uno dice la expresión te amo, no es una proposición simple, ¿sí? No puedo decir si es falso o verdadero, o ya voy. No se puede decir si es falso o verdadero, o llueve, ¿sí? Tampoco puedo decir de ello que es falso o verdadero. Por lo tanto, esos tres, ¿cierto? Estos tres casos, ¿cierto? Te amo, ya voy y llueve, no son proposiciones simples. Bueno, pero si hablamos de proposiciones simples, entonces van a ver algo que se llama, digamos, una diferencia entre que es una proposición simple y una proposición compuesta, ¿cierto? Entonces, casos de proposiciones simples ya hemos venido tratándolos, ¿cierto? Uno de ellos, por ejemplo, en este caso dice, la medicina es una ciencia bella, de lo cual, pues, obviamente, pues eso va a ser verdadero.
¿cierto? Y otra dice, el Papa Francisco es el mayor exponente de la religión taoísta, lo cual nosotros sabemos que es falso porque pues es la católica, ¿cierto? Un ejemplo un poquito referente como a las matemáticas es Pierre de Fermat efectuó importantes aportes en las matemáticas. Verdadero, ¿sí? Pero hay proposiciones que de pronto son más elaboradas, ¿cierto? Y que parten precisamente de proposiciones simples. Pero ¿qué sucede? Las une. ¿Por medio de qué? De conectores, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros tenemos un ejemplo, dice, Belisario fue contemporáneo de Copérnico, aunque no llegaron a conocerse. Entonces, este aunque, ¿sí? Me funciona como un conector que de alguna manera une, ¿cierto? Las dos proposiciones que están de azul y la que está de naranja. Y la otra, ¿cierto? Dice, el paciente contrae SIDA sí y solo sí es invalidado por el virus VIH y falla su sistema inmune. En este caso, chicos, hay dos conectores, ¿cierto? Uno que es un sí solo sí y el otro que es un conector. Hasta el momento no vamos a decir el nombre, sino es un conector I. ¿Listo? Más adelante, pues vamos a definir el nombre. Correcto. Entonces, en últimas, ¿cierto? Como para que nos llevemos a la mente, existen dos tipos de proposiciones, entonces lo que es una proposición simple, una sola oración, verbo, un sujeto, un verbo, un complemento o un adjetivo, ¿cierto? Es lo mismo. Proposiciones compuestas, aquellas formadas por dos o más proposiciones simples y unidas siempre por un conector lógico. ¿Cuáles son esos tipos de conectores? Aquí están esos tipos de conectores que por lo general en el curso utilizamos. ¿Existen más conectores? La verdad, sí, sí, pero los que más vamos a utilizar en este caso van a ser estos. Entonces, el conector y, ¿cierto? Un gorrito significa y la proposición compuesta es P, gorrito Q, entonces sería P y Q, y el nombre de ese gorrito, ¿cierto? Que nosotros vamos a colocar en nuestros ejercicios, si lo requerimos, va a ser una conjunción. Se llama conjunción, ¿correcto? La B, la V, ¿cierto? Tiene el significado de O, P o Q, se dice en este caso, y es una disyunción, ¿sí? Esta flecha es bien importante. Esta flecha le da cierta coherencia, ¿cierto? A lo que nosotros escribimos, continuidad también. En este caso, para la lógica proposicional, nosotros vemos que el significado es una implicación. Es un sí entonces, un por lo tanto, una implicación, ¿no es cierto? P implica Q o P flecha Q es un condicional, ¿sí? Es un condicional. Pero también existe otro conector que es súper importante y que me da vía libre a, digamos, a tener una relación entre la primera proposición y la segunda. Se llama un sí y solo sí, que se llama un bicondicional, ¿sí? Un bicondicional. Quiere decir que es como esas vías en doble sentido, ¿cierto? Tú vas de P a Q o puedes ir de Q a P. Y por último, digamos, el conector o digamos un símbolo dentro de la lógica como más sencillo de todos estos es simplemente la negación. Si yo antepongo ese símbolo a cualquier proposición, simplemente estoy dando el valor de verdad contrario al que debería tener. Por ejemplo, si P es verdadero, no P sería falso y a ese le vamos a llamar negación. Ojo, hay algunos libros o hay algunos textos que lo escriben más o menos no como una línea recta, sino como una especie de onda, ¿cierto? Significa lo mismo, son maneras de escribir nada más. Vamos a ver un ejemplo supremamente interesante y un ejemplo a la vez supremamente complejo, inclusive más complejo de lo que ustedes pueden tener en la guía de trabajo. El ejemplo es el siguiente. Digamos, un abrebocas, ¿sí? A nuestro siguiente ejemplo. El saber estudiar y la metodología de estudio es fundamental, es algo fundamental para el alumno y una constante preocupación en el sistema educativo. Por ello, las técnicas de estudio son útiles y necesarias, ya que permiten gestionar y procesar la información que debe alcanzarse estableciendo un puente
entre esa nueva información y la que ya se conoce. Digamos que este viene siendo como un razonamiento, pero verdaderamente el ejercicio es el siguiente, lo que está entre comillas. Dice, si no se lleva a la práctica lo aprendido, entonces no se realiza un verdadero proceso de aprendizaje. Y si no se realiza un verdadero proceso de aprendizaje, entonces el acto de estudiar no fortalece las habilidades mentales. Por lo tanto, si el estudiar fortalece las habilidades mentales, entonces se puede llevar a la práctica lo aprendido. Como ustedes pueden ver, hay unas partes o hay unas oraciones, ¿sí?, que se repiten, es decir, proposiciones que están repetidas. Vamos a ver cuáles. Entonces, ¿qué es lo primero? Cuando hay un texto así, lo primero que nosotros vamos a colocar o a destacar son precisamente aquellas proposiciones que son simples y sus conectores. Bueno, entonces vemos que existe conectores que son, bueno, el condicional, sí, entonces. Bueno, vemos que también hay un conector que une, sí, es un y, ¿cierto? Otro conector que es una implicación, sí, entonces. Y un por lo tanto, ese por lo tanto es muy importante, chicos, la verdad. Ese por lo tanto me indica que finaliza, que concluye, ¿sí? ¿Y qué concluye? En últimas concluye una implicación, porque dice, por lo tanto, si el estudiar fortalece las habilidades mentales, entonces se puede llevar a la práctica lo aprendido. Como ustedes pueden ver, y no es al azar, se coloca de ciertos colores, por ejemplo, el color verde en este caso, el color naranja en este caso, ¿cierto? Y el color, bueno, azul, ¿sí? El color azul en este caso, esos tres colores, como, digamos, de alguna manera, como aquellas partes que se diferencian del texto, pero a la vez están unidas por conectores. Esas partes más adelante adquieren un nombre. Vamos a ver qué nombres. Bueno, lo primero será destacar entonces en el ejercicio las proposiciones simples. Entonces, si me dice desde acá, me dice, si no se lleva a la práctica lo aprendido, ¿cierto? Entonces nosotros estamos de alguna manera negando algo, ¿cierto? Se niega una afirmación y se niega una proposición afirmativa. ¿Cuál sería la proposición afirmativa? Que se lleva a la práctica lo aprendido. La negativa no se lleva a la práctica lo aprendido. Y eso lo podemos evidenciar acá. Dice, no P, no se lleva a la práctica lo aprendido. Por lo tanto, P se lleva a la práctica lo aprendido. ¿Yo qué les sugiero? ¿Sí? Desde de pronto como tutor, ¿qué les sugiero? Ustedes, por favor, cuando tengan proposiciones negativas, también desen el trabajito, ¿cierto? De colocar abajo la proposición afirmativa. O viceversa, si tienen la proposición afirmativa y de pronto en el ejercicio requiere que sea requiere que esté la proposición negativa, también des el trabajito de cómo sacarla, ¿sí? Ello que le implica a usted, le implica pues estar más atento pues en la cuestión del valor de verdad, ¿sí? Y pues como entender que estas dos pues se desprenden de lo mismo, pero tienen dos valores de verdad diferentes. ¿Correcto? De igual manera, no Q dice, no se realiza un verdadero proceso de aprendizaje. La afirmativa dice, se realiza un verdadero proceso de aprendizaje. Y por último, ¿cierto? Está el acto de estudiar no fortalece las habilidades mentales. Bueno, yo voy parando porque de acuerdo a ciertas preguntas que estudiantes me han hecho, ¿cierto? Y me parecen inquietudes muy válidas. Hubo alguna pregunta que me decía si era necesario colocar el no adelante, ¿cierto? Y entonces, si yo coloco el no adelante, quedaría no, el acto de estudiar fortalece las habilidades mentales y quedaría mal redactado. De pronto se entiende, ¿cierto? Que es la negativa, pero pues obviamente es mejor redactarlo muy bien. Ese no puede ir en cualquier lugar de la proposición simple, de tal manera que le dé esa connotación de proposición negativa, ¿cierto? Y en la cuestión de ERE dice, el acto de estudiar fortalece las habilidades mentales. Bueno, es decir, con lo que estoy diciendo acá en la proposición no ERE, estoy diciendo que tú puedes colocar el no en donde tú veas conveniente y que quede muy bien redactado porque debe tener sentido. Bueno.
Precisamente esta parte de verde que estaba en el texto, ¿cierto? Inicial, esta parte de naranja y esta parte de azul se llaman premisas. ¿Qué es una premisa? En últimas, una premisa es aquella proposición compuesta en un texto, ¿sí? Que está inmersa en un texto. Entonces, la premisa 1, por ejemplo, dice, si no se lleva a la práctica lo aprendido, entonces no se realiza un verdadero proceso de aprendizaje. Como tú puedes evidenciar, hay una implicación, esa implicación la colocamos en medio, pero también las dos proposiciones simples son negativas, ¿sí? Entonces, no P implica no Q. La proposición 2 también hay una relación entre dos proposiciones que son negativas y en medio hay una implicación. Sí, entonces, digamos que el conector que las une es una implicación. Y la premisa final recibe, es decir, la premisa que quedaba después de por lo tanto, ¿cierto? Que por lo tanto funciona como una implicación grande. La conclusión, sí, es la premisa final. Si el estudiar fortalece las habilidades mentales, entonces se puede llevar a la práctica lo aprendido. Como tú puedes evidenciar, estas dos, digamos, proposiciones simples son las afirmativas y el conector en medio es una implicación. Básicamente, este es el proceso como para sacar premisas, ¿correcto? La construcción de la proposición compuesta. Entonces, ¿qué es acá como lo más importante, chicos? ¿Qué es lo más importante? Uno, poder pasar todo el texto a términos de símbolos, es decir, a términos de premisa, ¿cierto? De premisas, de proposiciones simples, ¿no? Bueno, dentro de todo esto, lo más importante acá es este por lo tanto, y este por lo tanto está reemplazado con una flecha. Esta flecha es la que me hace el aparte, ¿cierto? Entre lo que es la hipótesis, ¿cierto? Que es todo esto que está acá, lo que está de verde y lo que está de naranja, ¿sí? Y la tesis, ¿cierto? De alguna manera que es a lo que quiero llegar si en algún momento quiero demostrarlo, ¿cierto? Que es R implica P, ¿sí? ¿Cómo yo uno las premisas? Qué pena, voy a regresar, ¿sí? ¿Cómo yo uno la premisa 1 con la premisa 2? En el texto lo dice claramente. Mira, aquello que une la premisa 1 con la premisa 2 es un conector I. Digamos que aquí hubiera un punto seguido, de igual manera es un conector I. El punto seguido siempre, chicos, siempre se entiende como el conector I, ¿sí? Siempre. Bueno, entonces nosotros vamos a colocar entre premisa 1 y premisa 2, pues el conector conjunción, ¿sí? Y el por lo tanto, pues viene a ser la implicación y toda esta estructura precisamente me reemplaza el texto. Hasta ahí está claro. Por favor, me responden en el chat o si tienen pronto alguna pregunta. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar? De aquí en adelante, pues ya viene, digamos, ya sabemos lo que es una proposición simple, ya sabemos lo que es una proposición compuesta, sabemos que es una premisa y cómo estructurar eso, ¿cierto? Dentro de un esquema proposicional. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar, ¿cierto? Las tablas de verdad. ¿Cómo vamos a definir, ¿cierto? O a llevar a cabo, digamos, nuestra tablita de verdad, que sí nos la piden en varios ejercicios de la guía de trabajo, ¿sí? Por medio de estas tablas sencillas que ya se encuentran. Por ejemplo, tú googleas o se encuentran en un libro de lógica, siempre van a estar, ¿correcto? Entonces, la negación. Bueno, en la negación es muy sencillo, ¿sí? Lo que es verdadero en su negación será falso y lo que es falso en su negación será verdadero. Aquí hay ejemplos como tal. Dice, si la proposición P es verdadera, su negación es falsa. Entonces dice P, la proposición P, Colombia es uno de los países más afectados por el COVID-19. Eso es cierto, correcto, es verdadero. Y la no P sería Colombia no es uno de los países más afectados por COVID-19, lo cual es falso hasta el momento, ¿cierto? Esperemos que las cosas cambien, ¿sí?
Si la proposición Q es falsa, su negación es verdadera. Por ejemplo, Q, el lunes 2 de julio fue festivo. Falso. Y la negación, pues obviamente va a ser verdadero. Aquí es interesante, por ejemplo, si el texto es bastante largo y hay bastantes negaciones de proposiciones, entonces es bueno que nosotros tengamos en nuestra, digamos, como as bajo la manga, sinónimos de la negativa, ¿cierto? De esa forma negativa, ¿cierto? No, nunca, ni, jamás, es falso, no es cierto que, no ocurre de ninguna manera, por nada, en lo absoluto, entre otros, son sinónimos de precisamente la negación. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a ver la conjunción, es decir, la tabla del i. La tabla del i es el i, digamos, ¿sí? La conjunción es un conector muy exigente. A él solamente de alguna manera, si los dos valores son verdaderos, eso será verdadero. De resto, por lo menos si hay un falso, entonces será falso todo. Y peor aún, digámoslo así, ¿sí? Si los dos valores son falsos, pues será falso, ¿sí? Entonces, obviamente P, ¿por qué se realiza la tabla con 4 valores? ¿Cierto? Porque P tiene puede tener dos valores de verdad, o verdadero o falso. Y Q puede tener igualmente dos valores de verdad, o verdadero o falso. Esa multiplicación de 2 por 2 me da el número de combinaciones que pueden haber en esta tabla, en este caso 4, ¿sí? Más adelante ustedes verán, ¿cierto? Que si hay 3 proposiciones, eso tiene una fórmula especial para saber cuántas combinaciones, pues tiene la tabla. Hay ejemplos de esto, por ejemplo, Bogotá es la capital de Colombia y en Medellín se celebra la Feria de las Flores. Este conector I es bastante importante, ¿no? Hace, digamos, pues la cuestión es que Bogotá es la capital de Colombia, perfecto, es verdadero, y en Medellín se celebra la Feria de las Flores, por lo tanto, toda esta proposición compuesta es verdadera, ¿sí? Eh, Algo especial, ¿cierto? Que son, digamos, ustedes pueden tener bastantes y en un texto, ¿sí? Bastante uso del conector conjunción. Entonces, de alguna manera, para llevarlo al texto, ¿cierto? ¿Qué se va a decir para no ser repetitivo? De pronto como los niños que dicen y tal cosa, ¿cierto? Inclusive para que no se nos vuelva una muletilla al hablar ni en el texto. Entonces existen estos sinónimos y además de, también, así como, pero, pues que hace las veces del i, pero si la otra palabra inicia en vocal, ¿cierto? Entre muchas otras. En especial les coloqué yo esta parte, el punto seguido, ¿sí? Porque el punto seguido es básicamente el i de las premisas. Bueno, esto digamos que lo sabemos, ¿cierto? Disyunción. El conector disyunción es el conector O. El conector O es un conector mucho más laxo. Él dice, bueno, si por lo menos hay un verdadero, entonces dejemos que sea verdadero. Ya definitivamente si los dos valores son falsos, pues entonces ahí será falso, ¿sí? A diferencia de su conector hermano, conjunción, pues este es como mucho más laxo, vuelvo y repito, ¿cierto? Entonces vemos como verdadero, verdadero, pues verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, esta es la única opción que me da falso. Entonces Francisco, este es un ejemplo, ¿cierto? Francisco es tutor virtual de la UNAD, verdadero, ¿cierto? O la UNAD es una universidad pública que también es verdadero. Verdadero o verdadero, pues todo esto me va a quedar verdadero. Bueno, lastimosamente no les tengo buenas noticias con respecto al conector O, ¿sí? Hay pocos sinónimos de este conector, ¿sí? Entonces, bueno, algunas formas como para variar las cosas vendrían a ser o bien, o u, ¿sí? Pero eso ya es como un poco gramatical, ¿correcto? Este tiene, digamos, pocos sinónimos. Ahora vamos a este conector, que este conector es bastante interesante, ¿sí?
porque nos hace llevar un hilo conductor y no necesariamente lo que yo le coloqué P flecha Q va a ser igual P y Q, ¿no? No van a ser iguales, pero sí tienen como cierta relación. Bueno, ¿qué pasa con esta tabla de verdad? Esta tabla de verdad simplemente me dice, si los dos valores coinciden, es decir, verdadero, verdadero, pues eso va a ser verdadero. O si los dos valores coinciden en falso, falso, esto va a ser verdadero. Dicho de otra manera, ustedes por allá en el colegio, ¿cierto? Por allá en su colegio, ¿sí? En su educación secundaria, ustedes decían algo así más o menos como esto. Más por más por menos, menos, menos por más, menos y menos por menos, más. ¿Sí? Para todos yo creo que es clarísimo eso. ¿Sí? Básicamente esa ley de signos de por allá, de esas clases, ¿cierto? Responde a la ley condicional. ¿Sí? Bueno, aquí tengo un ejemplo. Me dice, si el hierro es un metal, entonces el oxígeno está en el grupo de los no metales. El hierro obviamente es un metal, es verdadero, y el oxígeno está en el grupo de los no metales, también es verdadero. Por lo tanto, toda la implicación es verdadera. ¿Sí? Aquí sí que hay una variedad, una riqueza en cuanto a sinónimos del condicional, porque de hecho el condicional es el conector o uno de los conectores que más se usan junto con el conector I. ¿Sí? Entonces, este sí tiene bastantes sinónimos. Entonces está el sí, está sí entonces, ¿cierto? Se sigue, el famoso por lo tanto, ¿cierto? Se infiere, de ahí que, implica, entre otros, ¿sí? Todo lo que, pues digamos, gramaticalmente signifique condicional, pues eso va a ser sinónimo de nuestra flechita. El bicondicional. El bicondicional no es tan usado, la verdad, con respecto, si lo comparamos con respecto al condicional, ¿sí? Pero es importante. ¿Por qué? Porque nos establece una doble vía, ¿cierto? Entre la proposición P y la proposición Q. Este tiene una singularidad que es similar a la de la implicación. Dice, si tiene dos valores de verdad iguales, pues el sí solo sí resultará verdadero. En este caso, verdadero sí solo sí verdadero es verdadero y falso sí solo sí falso es verdadero. Pero si los dos valores de verdad son distintos, pues obviamente la tabla de sí solo sí pues le generará valores falsos. Bueno, un ejemplo de esto, o bueno, aquí hay dos ejemplos básicamente. Dice, José aprobará un curso. Digo, el curso sí solo sí obtiene una nota superior a 3. Yo sé que ustedes van a sacar mucho más de 300 puntos, es decir, de 3, ¿cierto? En este curso de pensamiento lógico matemático. Y una persona es mayor de edad si y solamente si tiene 18 años. Bueno, pues eso en la legislación de países suramericanos, pues está bien, ¿sí? En otros países, pues es relativo, pero digamos que en el contexto colombiano es así. Lo importante de acá es para qué nos sirven esas tablas que nosotros vimos a continuación. Y prácticamente nos sirven como insumo para poder realizar nuestras tablitas de verdad. Bueno, ¿qué sucede con esto? De pronto nosotros no tenemos claridad y podemos decir que si ahí existe una proposición, pues esta proposición tiene dos valores de verdad. Hasta ahí creo que todos hemos comprendido. Si es dos proposiciones, tiene 4, pero entonces, ¿por qué tiene 4? Precisamente por los valores de verdad que tiene P y que tiene Q, como ya lo había dicho anteriormente. Esos dos valores simplemente se multiplican, me queda 2 por 2, 4, o la forma de potencia, ¿cierto? Donde n es el número de proposiciones simples y 2 es el valor verdadero o falso que pueda tener, porque hay dos vías, o es verdadero o es falso, no hay tintas medias, ¿listo? Bueno, de hecho entonces esta tabla me quedará con 4 valores y con n igual a 3, ¿cierto? Que son 8 valores, ¿sí? ¿Por qué 8 valores? Porque es 2 por 2, 4 por 2, 8, ¿sí? Entonces me queda, ¿cómo partir? Bueno, no, digamos que muchos estudiantes me han hecho esta pregunta.
Me han dicho, profe, ¿y por qué se parte de esta manera? ¿Por qué 4 tiene que ser verdaderos y 4 falsos? ¿Y por qué no 5 verdaderos y 3 falsos o viceversa? ¿O 6 verdaderos y 2 falsos? Precisamente porque debe ser simétrico, ¿sí? 0,5, es decir, el 50% de probabilidad verdadera y el 50% de probabilidad falsa, ¿sí? Es mitad, mitad por mitad, ¿vale? Entonces es por eso. Ahora, la organización con respecto a Q, existe a veces confusiones por cómo organizamos esto que está acá, ¿cierto? Precisamente lo organizamos verdadero, verdadero, falso, falso e intercalando cada dos porque esto nos permite tener cierto orden, ¿sí? ¿Para qué? Para las posibles combinaciones. Y en R es una intercalación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la última proposición simple que está aquí. Es una intercalación entre verdaderos y falsos, cajón a cajón. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque la potencia es esto, mira. 4, 2, 2 a la 2, 4. 2 a la 1, 2. Y acá 1. Siempre va a terminar en 1. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual se estructura de esta manera. Les doy un consejo para todos ustedes, los aquí presentes, ¿cierto? Es que realicen, por favor, todas las proposiciones, todas las proposiciones positivas de primeras. Así ustedes no las tengan, por ejemplo, digamos, no, profe, es que en mi ejercicio me aparece no P, no Q y no R, no me aparece P, Q afirmativas, ¿cierto? U R afirmativa, no importa. Usted haga la afirmativa acá de primera y luego la negativa, y luego las negativas, ¿correcto? Eso le va a dar más orden a la realización de la tabla. Bueno, ¿cuántas proposiciones? Aquí hay una preguntita, unas preguntas que son interesantes, ¿no? ¿Cuántas proposiciones simples tendrán las siguientes proposiciones compuestas? ¿Y cuántas filas tendría su tabla de verdad? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, quisiera que ustedes me respondan, por ejemplo, en este primer ejercicio. ¿Cuántas proposiciones simples tiene esta proposición compuesta de aquí? En el chat, por favor. Correcto, correcto, muy bien. Son 3, ¿cierto? Básicos, ¿sí? Ahí está P, Q y R. Bueno, que hay 2 conectores, pues que el uno es implicación y que el otro es una conjunción. Bueno, sí, vaya y venga, pero la pregunta es ¿cuántas proposiciones simples hay? Y les hago la pregunta, ¿cuántas filas? Ojo, no estoy diciendo columnas, ¿no? Estoy diciendo filas. ¿Cuántas filas tendría la tabla de verdad de este ejercicio que está acá? ¿Me responden en el chat, por favor? Correcto. 8. ¿Por qué? Porque esta tiene 2 valores, esta tiene 2 valores y esta tiene 2 valores. 2 por 2, 4 por 2, 8. Listo, ya sabemos cuántas combinaciones hay. Bueno, en este caso de acá, la misma pregunta. ¿Cuántas proposiciones simples tiene este ejercicio de aquí? Listo, vamos a mirar. Bueno, hay algunos que dicen, profe, tiene 2, ¿no es cierto? Hay otros que dicen tiene 3, ¿sí? Y eso es fácil de resolver cuando está acá, digamos, cuando tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuántas filas tendría la tabla de verdad? ¿Cuántas filas tendría esta tabla de verdad de aquí? ¿Sí? Ojo que no estoy diciendo cuántas columnas, ¿no? Porque entonces serían varias, ¿no? Sino cuántas filas. ¿Cuántas creen ustedes? 4, correcto. 4. Muy bien. 4. ¿Sí? Listo. ¿Por qué? Porque básicamente yo les había dicho que, digamos, aquí está la proposición S, ¿cierto?
la proposición Q, ¿sí? Lo que pasa es que la no Q y la Q, ¿sí? En últimas, yo las tomaría como, digamos, acá no hay 8, ¿cierto? Algunos dijeran, no, profe, es que hay S, Q y no Q. Por lo tanto, sería 2 de aquí, 2 de acá y 2 de acá, serían 8. Y la verdad es que no. Porque Q y no Q tienen una relación biunívoca, es decir, una relación estrecha entre las dos, ¿cierto? La una es afirmación o negación de la otra, ¿sí? Entonces, ahí se toma un valor de verdad afirmativo y acá en el no Q el valor de verdad negativo, ¿cierto? Bueno, entonces, por eso es que nosotros decimos que 4. Bueno, para un poquito, para abreviar, digamos, digamos, esta presentación e ir a lo verdaderamente importante, pues vamos a dejar los dos ejercicios ahí planteados, ¿cierto? Y nos vamos a cuestiones un poco más, digamos, álgidas. Digamos que la construcción de tablas de verdad es muy fácil, ¿no? Ya tenemos la fórmula 2 elevado a la n para saber el número de filas, ubicamos las columnas, las proposiciones simples positivas, como les decía, luego las negativas, luego ubicar signos de agrupación de adentro hacia afuera. Utilizar las tablas de los conectores lógicos y hacer la conclusión de la tabla. Bueno, esto es un poquito pues lo que nosotros ya habíamos visto, ¿sí? Pero es para la construcción de la tabla es bien importante tener en cuenta lo que es el uso de paréntesis, de corchetes, ¿no es cierto? Bastante, digamos, presente el orden en que las proposiciones van con respecto a los conectores, eso es fundamental. Ojo, no es lo mismo tener P implica Q que Q implica P. Ojo, no es lo mismo, ¿sí? Bueno. Este básicamente es un ejemplo, ¿sí? Dice, el 20 es un número divisible por 10 y 2 es un número primo. Si solo si 20 no es divisible entre 10, entonces 2 no es un número primo. Como vemos, ahí en ese caso, ¿cierto? Aquí están los conectores. Es muy sencillo destacarlos, de hecho, ¿sí? Las proposiciones simples, de las cuales podemos decir si es verdadero o falso, ¿cierto? Bueno, ahí están. Ahí está, afortunadamente, la parte afirmativa y la parte negativa de las dos proposiciones. ¿Cuál es ese lenguaje simbólico? Y aquí juega una parte muy importante el punto seguido. ¿Sí? Entonces, el punto seguido, bueno, hace pero aquí está el conector I, ¿cierto? El conector entonces, aquí está el conector entonces de conclusión. ¿Sí? El conector sí y solo sí y el conector I que está acá. Bueno, y pues concluye pues que 2 no es un número primo, ¿correcto? Bien. El número de filas en este caso es 4. ¿Por qué es 4? Porque básicamente P y no P pertenecen a la misma naturaleza y S y no S pertenecen a la misma naturaleza, ¿sí? En esencia son dos proposiciones, 2 a la 2, 4. ¿Cuál sería la tabla entonces para mi ejercicio? Fácil, ¿sí? Proposiciones afirmativas primero, ¿ya? Y ya las tenemos de esa manera, ¿sí? 2 verdaderas, 2 falsas para P e intercaladas para S. La negación pues simplemente es invertir los valores de verdad y ya, ¿cierto? Lo que es verdadero es falso y viceversa. Lo igual para S, para no S, qué pena, se invierten los valores de verdad intercalados. Bueno, ahora con respecto a P y S, ¿cierto? Con respecto a P y S, pues hacemos uso de la tabla que nosotros habíamos tenido desde un principio, verdadero y verdadero, verdadero, y así sucesivamente para los valores, ¿sí? Según corresponda. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vamos de la estructura más pequeña a la estructura más grande, ¿cierto? De P y S a P y S sí, solo sí, no P. Aquí digamos que el conector más importante no es este, no es el conector I, porque ya tenemos, sino es el conector sí y solo sí. Ese es el más importante de acá, porque es el que me permite relacionar qué columnas. Me permite relacionar las columnas P y S
con la columna no P, ¿ya? En este caso, digamos que yo no me preocupo por el orden, porque como aquí está, ¿cierto? Aquí está el sí, solo sí, entonces hay una vía doble. Yo puedo ir de aquí para acá o de P y S a no P, ¿cierto? Entonces no hay problema. Entonces, falso y verdadero, falso. Digamos, falso, sí, solo sí, verdadero, falso. Falso, sí, solo sí, falso, pues ya sabemos que es cuando dos signos son, digamos, dos valores de verdad son iguales, pues me queda verdadero, ¿cierto? Verdadero, sí, solo sí, falso, falso. Y verdadero, sí, solo sí, falso, falso. Bueno, muy bien. Y por último, ¿cierto? Ya tenemos todo esto que se catalogaría como hipótesis y nosotros vamos a escribir todo este ejercicio dentro de la última columna, ¿sí? Que es esta. Mire, ¿ya? Y entonces, todo este ejercicio, esta hipótesis, nosotros la vamos a relacionar con la noesis, ¿cierto? Que es la tesis, en este caso. ¿Por qué le digo tesis? Porque pues está lo último, ¿sí? Hay otras personas que le dicen antecedente consecuente, también, ¿sí? Entonces, bueno, esos son nombres nada más, chicos. Eso sí, ustedes no se asusten por ello. Entonces me dicen, falso sí, solo sí, falso. Entonces, verdadero. Verdadero sí, solo sí, verdadero. Verdadero. Falso sí, solo sí, falso. Verdadero. Y falso sí, solo sí, verdadero. Ah, perdón, implica, ¿no? Implica, qué pena. Aquí es la implicación. ¿Sí? Falso implica falso. Entonces es verdadero. Qué pena, como es implicación, sí importa el orden. Vamos de esta columna grande hacia la no es, ¿cierto? Entonces falso implica falso es verdadero. Verdadero implica verdadero, pues obviamente es verdadero. Falso implica falso, es falso. Y por último, tomamos de primero este valor de verdad de aquí, falso, implica verdadero, es verdadero por tabla. Aquí están los valores, ¿no? Cuando te resulta todos estos valores de verdad verdaderos, quiere decir que esto es una tautología. ¿Qué significa para ustedes que sea una tautología? Significa que ustedes pueden, esta expresión, ¿cierto? Este antecedente o esta hipótesis, por medio del uso de leyes de inferencia, que lo vamos a ver ahorita, ¿cierto? Poder usarlas de tal manera que ustedes transformen esto ¿a qué? A noesis. Por medio de una serie de pasos lógicos se transforma todo esto a noesis. ¿Sí? Eso es cuando a ustedes les resulta tautología. De alguna manera, ¿cierto? Cuando les resulta que todos los valores son verdaderos, le dice dos cosas. Uno, le dice, esta expresión de aquí y esta expresión de acá son equivalentes. Una. Dos, le dice, esta expresión de aquí se puede utilizar leyes de inferencia para llegar a esta expresión de acá. Haz de cuenta que del miembro izquierdo tú vas a ir reduciéndolo hasta llegar al miembro derecho. ¿Sí? Eso es lo que tú te llevas a la mente. La tabla de verdad simplemente se dice, ¿se puede hacer o no? Si tú tienes una contingencia, es decir, por lo menos un valor falso acá, eso se llama contingencia, digamos, que haya valores verdaderos y falsos se llama contingencia. ¿Qué me indica eso? Que eso no se puede demostrar, ¿cierto? Que simplemente va a haber unos casos en donde sea verdadero y otros falsos, ¿sí? ¿O qué pasa si digamos, te da todos falsos? Pues es una contradicción, entonces eso no es demostrable, ¿cierto? Únicamente las tautologías, ¿sí? Bueno, aquí hay una cuestión, ¿cierto? Que yo les digo, bueno, les dije pues a ustedes, básicamente, ¿sí? Entonces, cuando es todos los valores verdaderos, pues es una tautología, se llama tautología. Cuando es todos los valores falsos, es una contradicción, ¿cierto? ¿Sí? He dicho de otra manera, es una falacia, ¿sí? Y cuando hay valores falsos y verdaderos mezclados, eso es una contingencia, ¿ya? Ustedes tienen una gran ayuda, chicos, una gran ayuda. ¿Cuál es esa ayuda? El simulador, ¿cierto? El generador de tablas, ¿sí? Entonces ustedes pueden ir, simplemente lo tienen de hecho en la guía de trabajo, algunos tutores lo han colocado de manera explícita, ¿cierto? Para que ustedes lo hagan, de hecho ustedes lo han estado utilizando. Ese les sirve a ustedes como para mirar si su proceso en tablas manual es acorde precisamente con lo que dice el programa. Bueno, aquí vamos a lo verdaderamente
pues al meollo de este asunto, ¿cierto? A lo que nos convoca, pues, porque a veces el ejercicio de utilizar leyes de inferencia, digamos que es como la cereza en el pastel, ¿cierto? Es como lo más, digamos, complejito, por así decirlo, ¿sí? Las reglas de ley o las leyes de inferencia o las reglas de inferencia. Bueno, entonces vamos a definir, ¿cierto? Básicamente las leyes o reglas de inferencia nos permiten reducir, ¿cierto? Unas expresiones proposicionales para transformarlas unas en otras, ¿cierto? Siempre y cuando pues sean equivalentes y pues en la tabla nos da una tautología, que era lo que yo les estaba diciendo a ustedes. Bueno, pues eso es un concepto pues de Cardona, ¿cierto? Pues eso está en parte de la bibliografía, ¿sí? Es básicamente lo que yo les digo, ¿cierto? Aquí destaco algo. La conclusión básicamente es una proposición que se desea probar a través de premisas, ¿ya? Bueno, vamos al grano. Las leyes de inferencia son estructuras lógicas que toman premisas y entregan conclusiones válidas. Como quien dice, tomo un miembro de la implicación o de la doble implicación y por medio de estas leyes lo transformo a términos del otro miembro, ¿cierto? Vamos a ver, ¿estas leyes cuáles son? De hecho, nos tenemos que familiarizar con ellas de alguna manera, ¿sí? Yo sé que el tiempo es corto, yo sé que ustedes tienen, pues, digamos, situaciones, ¿cierto? Trabajan, ¿sí? Bueno, bastantes situaciones que tienen todos y cada uno de ustedes, pero sí les digo, coloquen un poco de retentiva, ¿cierto? Y diferenciación entre estas leyes. Es bien importante que lo hagan. ¿Por qué? No, a ustedes se les va a facilitar básicamente el trabajo, se les va a facilitar muchísimo, ¿sí? Esta tabla que tienen aquí es muy, digamos, sintética. Hay muchas más leyes de inferencia, muchísimas, pero digamos que como las más famosas, por así decirlo, las más sonadas son estas. El modus ponens, por ejemplo. ¿Qué te dice? Te dice, la premisa 1 tiene una implicación entre dos proposiciones simples. La premisa 2 destaca pues la primera proposición simple. Por lo tanto, la conclusión es la segunda, ¿ya? El modus tollendo me dice, oiga, tiene la implicación, pero niegue la segunda proposición. Entonces eso es tanto o es equivalente a negar la primera. Eso es lo que te dice. El silogismo hipotético. Les tengo un ejercicio muy chévere, muy interesante acerca de este silogismo hipotético. Es la ley del puente, en últimas. Dicho de otra manera, matemáticamente es como la ley transitiva. Si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C. Esto es lo que te dice el silogismo hipotético. Si P implica Q y Q implica R, entonces los medios se eliminan y te quedan los extremos. P implica R. ¿Listo? Silogismo disyuntivo. ¿Qué me dice? P o Q, no Q, entonces se concluye, no P, entonces se concluye Q. Bueno, y así sucesivamente para todas estas, digamos, para todas estas leyes. Hay una ley que es bastante interesante, ¿sí? Que es la adjunción. La adjunción simplemente te dice, tú, dada una proposición cualquiera, ¿cierto? Por ejemplo, P, tú le puedes colocar el conector y colocarle cualquier otra proposición, ¿ya? Así de simple. La que tú quieras, le puedes colocar ahí, ¿ya? Hay otra que también dice simplificación, en ese mismo sentido. Así como le pongo, le quito, ¿sí? Yo le puedo quitar, ¿cierto? Dadas dos proposiciones que estén unidas por este conector y yo puedo quitar una de ellas y me quedo con la otra, ¿ya? Hay una, ¿cierto? Que es con respecto a la adición y cuando uno apenas está aprendiendo, pues a veces confunde la adjunción con la adición, ¿cierto? La adición es para el O. Entonces, si yo tengo un P, entonces yo le puedo colocar PO también. Bueno, y aquí pues existen unas estructuras un poquito más complejas, ¿sí? Que con el paso del tiempo, pues nosotros las vamos a ver.
Este silogismo constructivo, antes de pasar a la siguiente diapositiva, es bastante interesante, ¿sí? Miren la estructura. Por ejemplo, P implica Q, R implica S. P o R. Miren, P o R vienen siendo las primeras proposiciones simples de las dos implicaciones, es decir, como quien dice, las dos hipótesis, ¿cierto? Y mire que aquí las tengo en una tercera premisa. Por lo tanto, ¿qué concluyo? Concluyo las tesis, la tesis de la primera implicación, la tesis de la segunda, unidad con un no. Bueno, pero vamos despacio aquí en este caso, ¿cierto? El modus ponendo, muy fácil. Miren, esta es la implicación normal. Por ejemplo, este ejemplo de aquí. Carlos obtiene 300 puntos, entonces pasa pensamiento lógico y matemático, ¿cierto? Listo, muy bien. Aquí hay un punto seguido. Chicos, este punto seguido sí que es verdaderamente importante para ustedes en este momento, porque ese me hace la unión entre estas dos premisas, entre la premisa P implica Q y la premisa siguiente que es P. Y ahí me dice en rojo, dice, Carlos obtiene 300 puntos. Y ese por lo tanto, chicos, por lo tanto, ese por lo tanto, ¿qué es en últimas cuando ustedes miren esto? Ese por lo tanto es esta raya, ¿sí? Esta raya es por lo tanto. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión es esto que está de azul. Carlos pasa pensamiento lógico matemático, es decir, Q. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, aquí tenemos premisa 1, premisa 2 y la conclusión. Y aquí el ejemplo, pues un ejemplo, digamos, en lenguaje natural. Bueno, a veces, chicos, a veces nosotros no tenemos así esa estructura. De hecho, ustedes no la van a tener en el último ejercicio así de esta manera. No la van a tener así. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Sencillo, ¿sí? Bueno, ahorita les indico básicamente cómo la pueden tener. En el modus tollendo tollens dice negando niego, ¿sí? Algunos libros lo definen así, ¿sí? Le colocan como ese rótulo. Ah, es la regla de diferencia de negando niego, ¿cierto? ¿Qué es P implica Q? En este caso, pues lo mismo, vamos a colocar como similares ejemplos. Dice, Carlos obtiene 300 puntos, entonces Carlos pasa a pensamiento lógico matemático. Hasta ahí, bien. La unión entre estas dos premisas, entre P implica Q y no Q, el punto seguido, fundamental, ¿sí? Carlos no pasa pensamiento lógico matemático, ese es no Q. La raya, ¿cierto? Por lo tanto, no P, Carlos no obtiene los 300 puntos. Bueno, aquí lo tenemos un poquito como similar a esta estructura que está ahí en la ley de inferencia, ¿cierto? Míralo, ahí está. Pero aquí viene lo chévere o lo interesante para ustedes, ¿no? Mira, tú no lo vas a tener así como está, aquí. No lo vas a tener así, lo vas a tener así. Mira. Aquí viene la confusión de muchos estudiantes, la verdad. Porque hasta el momento ustedes dicen, fácil, P implica Q. Aquí está P implica Q. Y de ahí me dicen I. Bueno, entonces está la I. Luego dice no Q. Correcto. Hasta ahí va toda esta hipótesis. ¿Listo? Y concluye no P. Pero es que ese, por lo tanto, me induce uno tiende a pensar que ese, por lo tanto, es la implicación, es la flecha. Y efectivamente, ¿sí? Entonces la flecha es no P. Entonces esta manera para escribirse, ¿cierto? De forma, perdonen acá, ¿sí? Esta manera para escribirse vertical, de alguna manera se vuelve horizontal así, ¿ya? Y esto es lo que ustedes van a tener. Ahora, hay otro silogismo que es chévere, ¿cierto? Lo vimos, pero ahorita lo vamos a ver pues un poquito más detenidamente, que es el tollendo ponens o silogismo disyuntivo, ¿sí? ¿Qué pasa con ese? Yo tengo P o Q, normal, P o Q, ¿sí? Un conector O, ¿sí? P, proposición simple, Q, proposición simple. ¿Es parte de la hipótesis? Sí.
Que tengo no Q. No Q es una proposición simple, es negativa, ¿cierto? Y ya. P o Q es la premisa 1. No Q es proposición simple, pero a la vez es premisa 2. Aquí viene la conclusión, que se concluye que es P. Bueno, aquí tengo un ejemplo. Juan va a cine o Juan va a fútbol o juega fútbol. Juan no va a fútbol. Por lo tanto, Juan va a cine. Y es lógico, ¿no? Es como lógico lo que estamos diciendo. Entonces, mira, la forma para hacerla horizontal, esta ley que está aquí, como para hacerla digerible para sus ejercicios. P o Q, en medio de las dos, el conector conjunción, es decir, el I, no Q, y aquí, ¿cierto? Puede darse el caso de que sea sí, solo sí, o puede darse el caso de que sea entonces, ¿cierto? Entonces, P, aquí, ¿listo? O sí, solo sí, P, ¿ya? Como es una ley de inferencia, chicos, yo sí los invito a todos, ¿cierto? De pronto a realizar cojan cualquier ley de inferencia, ¿cierto? Cualquiera de estas, ¿sí? El modus ponendo, el modus tollendo, o el modus ponendo ponens, cualquiera de ellas, o cualquiera de las que vieron en la tabla, ¿cierto? En la tabla blanca. Y realicen la tabla de verdad en el simulador. Verán ustedes que absolutamente todas les resulta tautología. ¿Qué significa eso? Significa que son demostrables, ¿sí? Y que por lo tanto nos ayudan a demostrar ejercicios más complejos como los que ustedes tienen. Hasta ahí, chicos, no les he hecho la pregunta de pronto por la cuestión de tiempo. ¿Sí me están comprendiendo? ¿Sí se está comprendiendo? Bueno, yo no les voy a mentir, ¿sí? La cuestión de la ley de inferencia es algo interesante, pero también es algo que lleva un compromiso de retentiva de su parte, ¿sí? Yo puedo imprimir la ley de inferencia y puedo hacer mi ejercicio, pero yo de alguna manera tengo que saber, digamos, qué significa, cómo la puedo horizontalizar esa ley, ¿cierto? Como la estamos haciendo acá. Eh, También, de alguna manera, tengo que recordarla, ¿sí? Pueden hacer el ejercicio de recordarla, cada una de esas leyes, ¿sí? Las más comunes, modus ponendo pones, modus tollendo tollens, modus ponendo tollens, adjunción, ¿cierto? Simplificación, silogismo hipotético, silogismo disyuntivo, ¿sí? Son como las más de juego, la verdad, chicos. Bueno, sigamos. La regla de adjunción. Mira, hipótesis, una P normal, otra hipótesis, una Q, que se concluye, P y Q, ¿sí? Esa es de pronto de las más fáciles, de las más súper sencillas que hay, ¿sí? Bien. Mira entonces, acá. Un ejemplo. Nancy estudia psicología. Ok, parte de la hipótesis. Abajo. Nancy está matriculada en el curso de pensamiento lógico matemático. Concluye que Nancy estudia psicología y está matriculada en el curso de pensamiento lógico matemático. ¿Ya? Prima de esta, una prima hermana de esta, pues si yo adjunto, pues también puedo simplificar. ¿Sí? ¿Listo? Bien. ¿Cómo le hacemos? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos? Vamos a decir que P y Q, ¿cierto? Porque ya les había dicho, no voy a alterar esa regla, ¿cierto? Que entre esta premisa 1 y la premisa 2, que pertenecen a la hipótesis, pues yo las puedo conectar por medio del conector I. Pues obviamente esto es equivalente. P y Q, ¿a quién? A P y Q, ¿cierto? Que es la conclusión. Sí, es equivalente.
¿Cuál es la definición de equivalente? Para que ustedes se lleven una idea, porque sus tutores de pronto van a decir equivalente, equivalente, y mucha gente diga, bueno, pero ¿qué es equivalente? Equivalente es igual, significa el igual, significa que, bueno, no es lo mismo, pero sí es igual, ¿sí? No es lo mismo en la forma como está escrito, de pronto, ¿no? Pero sí, en esencia es igual, ¿sí? Bueno, esta ley es de las que más me fascinan a mí, muchachos. Es de las que más me parecen chéveres, ¿sí? La regla transitiva o silogismo hipotético, y le tengo un título, la ley del puente, ¿cierto? Miren, P implica Q, miren, Q implica R. Esas dos, chicos, ya sabemos que se unen por medio del conector I, si las queremos colocar horizontales, ¿cierto? Pero esas dos me configuran la hipótesis o el antecedente, ¿cierto? ¿Qué concluyo? Elimino esas Q. P implica R. Es la conclusión. Es esa conclusión. ¿Listo? Y aquí tengo otra vez el ejemplo de Nancy. Nancy es buena estudiante, entonces Nancy obtiene buenas notas. Ok, es lógico. Nancy obtiene buenas notas. Por lo tanto, digamos, entonces aprueba pensamiento lógico matemático. Ah, qué bien. Concluyo de que Nancy es buena estudiante, entonces pues aprueba pensamiento lógico matemático. No es necesario, ya que en este momento hablemos de las buenas notas, simplemente que aprobó pensamiento lógico matemático. ¿Ya? Porque fue buena estudiante. ¿Cómo horizontalizo esa parte? P implica Q y Q implica R, y aquí, ¿cierto? La conclusión, entonces P implica R. Esta es la hipótesis o el antecedente, y este es el consecuente. De esa manera es la ley del puente. Un ejemplo bien sencillo, chicos, y ustedes lo pasan a cada rato y lo han tenido en sus bolsillos y con él compran. Y a veces cuando les hace falta, a ustedes sienten a veces escalofrío si les hace falta. Mire, 1,000 pesos. Un billete de 1,000 pesos. Tan simple y sencillo como ello. Pero en el reverso tiene un mensaje súper especial, ¿cierto? Dice, yo no soy un hombre, soy un pueblo. El pueblo es superior a sus dirigentes. Esa parte, ese reverso, es un ejemplo bien práctico de silogismo hipotético. ¿Por qué? Mire, si yo no soy un hombre, entonces soy un pueblo. Si soy un pueblo, entonces soy superior a sus dirigentes. Hasta ahí, chicos, es la hipótesis que Jorge Eliezer Gaitán nos quiso dar en ese entonces. Les pregunto a ustedes, ¿cierto? ¿Cuál será la conclusión? ¿Cuál será la conclusión, chicos, en este caso? Porque hasta ahí está como quien dice el antecedente, ¿sí? Y ustedes ya miraron cuál es la estructura de silogismo hipotético. Ah, lo de paréntesis y llaves a Angie, sí lo voy a explicar. Ahorita lo voy a explicar. Bueno, pero yo sí quiero que hagamos este ejercicio, ustedes y yo, ¿sí? Entonces, tenemos este caso de silogismo hipotético, ¿cierto? Mira lo que dice. Yo no soy un hombre, entonces soy un pueblo. Si soy el pueblo, entonces soy superior a sus dirigentes. ¿Qué se concluye? Porque aquí no está la conclusión, chicos. Este apenas es el antecedente o la hipótesis. ¿Quién ha estado atento en clase? Eso, perfecto. Sí, perfecto. ¿Quién me dice? Si yo no soy un hombre, me dice en el ejemplo, ¿no? Me dice Mauricio Burgos para todos, dice, si yo no soy un hombre, entonces soy superior a sus dirigentes, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la parte que se elimina es pueblo, ¿cierto? ¿Sí?
¿Listo? Entonces, la ley transitiva o el silogismo hipotético me dice que esta precisamente es la conclusión. Entonces, si yo no soy un hombre, soy superior a sus dirigentes. ¿Por qué? Porque soy el pueblo, en últimas. ¿Listo? Correcto. Entonces, miren cómo ese ejemplo es práctico, ¿sí? Hasta ahí, ¿cierto? Entonces, espero que les haya quedado claro esa parte. Seguimos con las reglas de inferencia. Hay una regla de inferencia que es muy similar a la que vimos antes, ¿cierto? Que es la ley de simplificación. Me dice que si yo tengo P y Q, así sencillito, en la premisa 1, pues yo qué puedo concluir en válgame la redundancia, ¿no? Que puedo concluir en la conclusión. Es una de las dos, Q, ¿sí? O también puedo decir esto, si P y Q, entonces también puedo concluir Q. Puedo quitar a P, ¿cierto? Mira esto. Nancy estudia psicología y está matriculada en el curso de pensamiento lógico matemático. Yo sí les sugiero algo, chicos. Estén hasta el final, porque en el final yo ya empiezo a utilizar todas estas para la demostración, ¿sí? Para realizar las demostraciones respectivas. Voy a dar un ejercicio, ¿cierto? Y en el ejercicio demuestro. Creo que son 3 ejercicios si no estoy mal. Entonces, Nancy estudia psicología y está matriculada en el curso de pensamiento lógico matemático. ¿Qué concluyo? Pues que Nancy estudia psicología, ¿cierto? O, por otro lado, ¿cierto? Que Nancy está matriculada en el curso de pensamiento lógico matemático. Cualquiera de las dos, ¿ya? Es muy fácil, de hecho. La adición, lo mismo. Sí, es casi similar, sino que con el O. Henry estudia música. Henry estudia música o filosofía. ¿Ya? Muy bien. También se puede, este P o Q también yo lo puedo escribir como Q o P. ¿Por qué? Porque este conector, y eso sí es importante decirles a ustedes, ¿sí? Este conector es conmutativo. Es decir, el conector O, el conector I y el conector sí y solo sí son conmutativos. Es decir, yo puedo colocar la premisa, la primera premisa o la segunda premisa, no importa el orden. Pero ojo, son solo ellos, porque el conector implicación, el conector tiene que respetarse el orden, necesariamente. ¿Sí? Bueno. La ley del contrarrecíproco, ¿cierto? O la ley es similar al modus tollendo tollens, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice? Me dice que si yo tengo P implica Q, eso es equivalente a tener no Q implica no P. ¿Sí? Es equivalente. ¿Ya? Vamos a ver. Henry participa en los foros, entonces obtiene buenas notas. Entonces, ¿qué voy a concluir? Voy a concluir que Henry no obtiene buenas notas, entonces Henry no participó en los foros. ¿Ya? Eso es lo que voy a concluir. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cierto? Mírenlo aquí. De alguna manera, ¿cómo lo hago de forma horizontal? Aquí de pronto cometí una imprecisión, ¿cierto? Pero es como para que se me entienda. A veces el sí, solo sí, únicamente lo tomamos como un conector, pero es que es el conector de igualdad, ¿sí? En realidad sería P implica Q, sí, solo sí, no Q implica no P. Sino que yo quiero que me entiendan, lo hice a propósito, la verdad, como para que ustedes digan que esto es igual a esto, prácticamente, si tienen como en esencia son lo mismo, quiero decir, ¿sí? Es decir, dicho de otra manera, que yo puedo utilizar este y que lo puedo transformar a esto, ¿ya? O viceversa, que puedo tener esto en dado un ejercicio y puedo transformarlo a esto que está aquí, sin alteración ninguna. ¿Y por qué esto se relaciona con el modus tollendo tollens? Porque el modus tollendo tollens es exactamente similar a esto que está aquí, a la regla contrarrecíproca.
Mientras la regla contrarrecíproca te dice, sí, Mónica Cadena. ¿Me puedes escribir en el chat, por favor? ¿Sí? Mientras aquí, ¿cierto? Ustedes de alguna manera están, digamos, tienen una implicación, ¿cierto? Y el contrarrecíproco es una implicación, pero con la negación, ¿cierto? De la primera negada, de la segunda negada y de la primera negada, ¿cierto? Es exactamente similar a esto que está aquí, hacia el modus ponendo, sino que aquí lo que destaca es el antecedente, o es decir, o la hipótesis primero, o la primera proposición negada, ¿ya? Dada la segunda que está negada, ¿sí? Porque esta ya la vimos. Esta que está aquí, la ley contrarrecíproca, de alguna manera es derivación de un modus tollendo, ¿ya? Bueno, aquí. Y si cambia el implica por el o. Bueno, en este caso, ¿cierto? No tenemos o, sería, tal vez tú me estás diciendo en el otro ejercicio, ¿no? ¿Sí? En este o, el implica por el o. No, lo que pasa es que yo sé que hay una equivalencia, ¿cierto? Entre el o, ¿cierto? Y la implicación. Precisamente es el silogismo disyuntivo. Si quieres, puedo regresar a esa parte, ¿cierto? Y la puedo explicar mejor. Pero avanzo y termino y entonces me regreso al silogismo. Bueno, listo. Hay algo acá, ¿cierto? Que es bien importante también y es la ley de Morgan. ¿Qué me dice la ley de Morgan? Me dice, oiga, si está negado la proposición compuesta que tiene conjunción, pues eso va a ser tanto como negar cada una de las proposiciones y colocar el conector O en medio. Simplemente el gorrito cambió a la B, dicho de otra manera, y niego las dos proposiciones simples. Y lo mismo acá. Si yo tengo la negación del O, ¿sí? Unas dos proposiciones unidas con el O, ¿cierto? Y las voy a negar. Eso es tanto como que, primero, cambio el conector de O ahí y niego las dos proposiciones, ¿ya? De esa manera se destruye paréntesis. Y yo creo que hubo una estudiante que me preguntaba, profe, ¿y cómo hago para destruir paréntesis? ¿Cómo hago con los paréntesis? Pues precisamente si tienes un ejercicio así, similar en la estructura, esto tú lo puedes utilizar aplicando la ley de Morgan, ¿ya? Y queda libre. Bueno, esto es equivalente, ¿cierto? Esto que está aquí horizontal es lo mismo que les apareció vertical, sino que a veces al aparecer vertical de pronto no entendemos o no captamos el mensaje para el uso en el ejercicio, ¿no? Bueno, la doble negación es fácil, simplemente la negación de la negación es la afirmación. Digamos que eso con una ojeada, pues uno ya lo analiza, es súper sencillo, ¿no? Esta regla es de simplificación disyuntiva. P y P, pues ¿qué se concluye? P, ¿sí? Si yo digo Juan gana pensamiento lógico matemático y Juan gana pensamiento lógico matemático, pues no repito tantas veces, solamente lo coloco una vez. Juan gana pensamiento lógico matemático, lo concluyo y ya, ¿sí? O lo mismo con Q o Q, ¿sí? Si tengo Q o Q, entonces pues simplemente me libero de una de ellas y digo que eso es Q y ya, ¿sí? Si digo el curso de pensamiento lógico matemático es el mejor o el curso de pensamiento lógico matemático es el mejor, pues basta con decirlo una vez, ¿ya? Bueno, yo creo que, me permiten un momentico, acá, ¿sí? Bueno, aquí, chicos, tenemos algo especial, la verdad, ¿sí?
aquí yo tengo un ejemplo de un ejercicio, ¿cierto? Al cual se le ha sacado las premisas y hay una conclusión, ¿ya? Que es parte del último ejercicio que ustedes tienen que hacer. Miren este caso. Me dice simplemente S implica P o T. La primera premisa. La segunda, únicamente S. La tercera, la negación de T. Y concluye P. Bueno, eso proposicionalmente y en forma horizontal, ¿qué significa? Significa esto que está aquí. Esto que está aquí. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo vamos a reducir este miembro tan grande para que me quede P? Esa también es la conclusión a la que podemos llegar. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, vamos a ver. Listo, ahí está lo que se hace, ¿cierto? Modus ponendo, me dice, entre 1 y 2. Entre la premisa 1 y la premisa 2 se hace un modus ponendo. ¿Qué me dice el modus ponendo? Me dice, oiga, si está S y aquí, digamos, el antecedente y implica un consecuente y tengo el antecedente, pues implico el consecuente. Como quien dice, si tengo la primera letra y implica la segunda letra que está aquí, que en este caso pues son 2, ¿cierto? Y tengo la primera letra, entonces, ¿qué tengo? ¿O qué voy a concluir? Pues lo segundo, ¿cierto? Que es esto que está aquí. Y ahí apliqué el modus ponendo, ¿ya? Siguiente, silogismo disyuntivo. ¿Qué me dice? Entre 3 y 4. ¿Qué me dice? ¿Cuál es la 3? ¿Cierto? Es no T. ¿Y cuál es 4? ¿Será que el profesor se confundió y colocó que esa es 4? 4 es la nueva, POT, es la que resultó de aplicar la primera ley de inferencia, ¿ya? Entonces me queda POT, ¿cierto? Entonces, POT o no T. Entonces, ¿qué me queda? P. ¿Por qué? Porque apliqué el silogismo disyuntivo. ¿Listo? Ahora, chicos, bueno, pero bueno, yo quiero que más bien, este ejemplo lo podemos ver luego. Yo quiero que este ejemplo lo veamos de esta manera de demostrar, para que a ustedes les quede como entendido esa situación, ¿cierto? Miren el ejercicio, miren que es el mismo de la diapositiva que la pasé rápido. POT y P implica S y S implica Q y no T implica Q o P. Todo lo de azul, la hipótesis o antecedente, y todo lo de rojo es lo que se concluye o es el consecuente. Premisa 1, esta. Premisa 2, premisa 3, premisa 4. ¿Listo? Y conclusión. Punto. Hasta ahí. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Luego me dice, ojo, ojo con lo que vamos a hacer. Comenzamos con quién. Mira de elegante. Primero voy a destacar algo dentro de todas estas premisas, porque, a ver chicos, voy a esconder esto. ¿Cuál es el juego acá? El juego, haz de cuenta que tú tienes una misión y con las, digamos, las condiciones son estas para la misión. De alguna manera tienes que reducir esto de azul y llevarlo a que sea rojo. ¿Y qué es las leyes de inferencia? Las leyes de inferencia son herramientas, las herramientas que te calzan. Aquí yo puedo meter una sola herramienta o dos herramientas o tres herramientas. Quiero decir, o una ley de inferencia o dos o el uso de tres o más leyes de inferencia, ¿sí? Pero tengo que verlas. ¿Cómo puedo cuadrar el ejercicio de tal manera que yo pueda aplicar la ley de inferencia? ¿Ya? Porque no cualquier ley de inferencia se puede aplicar porque sí y ya, por salir del paso. Miren, por ejemplo, esta. La coloqué de verde, ¿por qué? Y ya no coloqué esto de rojo. ¿Por qué ya no lo coloqué? Porque simplemente eso ya no va. Eso es a lo que yo quiero llegar. Tomo la hipótesis, nada más de lo que está de azul. Pero ese color verde quiere decir que voy a hacer algo con esas dos. ¿Sí? Voy a hacer algo. ¿Qué hago? Tengo P implica S
y S implica Q. Por allá nosotros vimos que como que los medios se eliminaban y como que quedaban los extremos, ¿sí se acuerdan? ¿Cómo se llamaba esa ley de inferencia? Ah, bueno, listo, listo. Me dicen que están un poquito perdidos. Listo. Ojo con esto. Ojo con esta demostración, ¿sí? Aquí básicamente viene todo. Todo lo que vimos antes lo podemos recordar de pronto en este ejercicio, ¿sí? Aquí este ejercicio nos va a decir, oiga, la forma de utilización de la ley de inferencia que nosotros vimos, ¿cierto? Antes puede darse de esta forma. Mira, entonces simplemente se destacan las premisas, ¿cierto? Si tú de pronto no me comprendiste cómo se aplica la ley de Morgan, no te preocupes. ¿Sabes por qué? Porque simplemente esa era una forma de hacerte conocer esa ley, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, mira, hasta ahí, ¿cierto? Esto está de azul y esto está de verde porque voy a actuar en esto que está de verde, ¿sí? Y voy a ver dentro de mi caja de herramientas, que son todas las leyes de inferencia, qué ley de inferencia me sirve para esto. Y mira que la S se repite en la primera y en la segunda implicación. Aquí yo no voy a utilizar leyes de Morgan, así que no se preocupen, tranquilos, no se me estresen por esa parte. ¿Sí? Simplemente voy a utilizar una ley a la que hicimos mucha énfasis. Una ley que dice que se eliminan los medios y quedan los extremos. ¿Cómo se llama esa ley? Mario Aguirre. Ajá. Luis Ángel Peralta, silogismo hipotético. Silogismo hipotético. Esa se aplica. Profe, pero es que usted pasó muy rápido y nosotros no la vimos. Me acuerdo que usted solamente con el billete de 1000 nos explicó algo y la ley, pero pasó rápido. No hay problema. Mira, aquí la tengo. ¿Sí? Mírala acá. A mí me gusta escribirla. Me gusta volverla a reescribir cada vez. Esta B, esta y esta C no pertenecen al ejercicio, claro que no, ¿sí? Esto es aparte, esta es la ley. La ley te dice que si tú tienes dos implicaciones y el consecuente de la primera es el antecedente de la segunda, simplemente se eliminan estos dos de en medio y te quedan los extremos. Entonces eso es lo que tú vas a hacer acá en lo de verde. Simplemente eliminas el de en medio que es ese y te quedas con los extremos. Y eso se llama silogismo hipotético. ¿Ya? Hasta ahí, ¿vamos comprendidos? Solamente en esta demostración, con respecto a esta demostración. ¿Vamos comprendidos ese pedacito? Listo, concéntrense por favor en este pedazo, ¿sí? Chicos, hagan de cuenta que esta es la herramienta. Esta herramienta que dice aplicamos silogismo hipotético y aquí están la A, la B y la C. Esta es mi herramienta. Esto siempre va a estar. Yo voy a Google y ahí está. Yo voy a un libro de lógica y ahí está. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que mirar que si puedo aplicarlo o no acá. En este caso sí lo puedo aplicar. ¿Y por qué el profesor se dio cuenta de eso? Pues por la estructura. Mira, se repite. Cuando una letra se repite acá, ojo con eso, ¿sí? Entonces aplica silogismo hipotético y nos queda esto. Eliminas estos de en medio y te queda lo de los extremos. Bueno, el resto, chicos, el resto, si tú ves, se escribe exactamente igual. Mira, ¿sí? Se escribe exactamente igual. Bueno, ahora, ¿qué sucede con esto? Sucede que esta es una nueva premisa, ¿cierto? Ya nosotros íbamos con premisa 4, que era la negación de T. Esta P implica Q, esta ya es la premisa 5, ¿ya? A pesar de que no la numere en este caso, pero es la premisa 5. El resto lo copio igual. Siguiente, ¿qué voy a hacer? Miro el panorama.
y digo P o T. Y P implica Q. Hasta el momento como que hay una relación de este P con esta P, pero esta está implicada y esta está con O. No me conviene, la verdad, mezclarlas. No me conviene. Hay algo más sencillo. Esta no T que está aquí. Esta no T y esta T sí se relacionan. Y mira que acá está el conector y acá solamente hay una negación. Entonces, de alguna manera, este I me permite mover esta T de aquí a acá. Es asociativo. Si es conmutativo, es asociativo. Quiere decir que cambia de lugar. La puedo poner donde yo quiera esta no T. La puedo poner de primera, la puedo poner de segunda, la puedo poner de tercera. En este caso la voy a poner de segunda, porque es conmutativo. ¿Por qué? Porque el conector y es conmutativo, lo puedo hacer. Listo, ahí me quedó. Y ahora me voy a mi caja de herramientas, ¿cierto? A mis leyes de inferencia. Yo les pido el favor, ¿sí? Si de pronto ustedes tienen el computador, ¿cierto? Quienes tengan computador nos van a colaborar, ¿cierto? Y vamos a ver qué ley de inferencia podemos aplicar aquí, ¿sí? ¿Qué ley de inferencia podemos aplicar aquí? Porque tengo P o T y no T, ¿cierto? De pronto allá, si tú colocas leyes de inferencia en Google, no te va a aparecer pues las mismas letras, ¿no? Te va a aparecer en términos de P, de Q, o te va a aparecer en términos de A y de B, ¿cierto? Pero la estructura debe ser similar. ¿Qué ley de inferencia podemos aplicar aquí? Listo, Mario Aguirre me está dando una opción, ¿sí? Modus ponendo tollens, me dice, ¿cierto? Bueno, vamos a ver si es cierto, ¿sí? Tollendo ponens, perdón, tollendo ponens, ajá. Vamos a ver si es cierto, ¿sí? Entonces, modus tollendo ponens, efectivamente. ¿Y cómo uno se vuelve conocedor de esto? Pues mirando la tabla, ¿ya? Luego de tanto practicar ya se las va aprendiendo. Listo, entonces aplico modus tollendo ponens. ¿Qué me dice el modus tollendo ponens? Ojo chicos, tiene que tener la misma estructura, la misma estructura. Bueno, no importa esto que escribí aquí, esto que hice aquí no importa en este momento. Me interesa que miren este de acá. Miren. A o B, qué pena, A o B y no B es A. Eso es lo que me dice. El modus ponendo tollens me dice A o B o no B es A. Y mira, es lo mismo. P, sino que la A la reemplazo por P. La T, la B la reemplazo por T. Y la no B la reemplazo por la no T. ¿Ya? Entonces, ¿qué me concluye? Esta es mi herramienta, me dice que me concluye A. Entonces, me dice que me concluye la primera letra. Entonces, la primera letra es P. Entonces, aquí está P, ¿cierto? Y lo de verde, pues está de verde, ahí en ese caso. No he hecho ninguna modificación, ahí está, ¿sí? Ahí está. Entonces, como ven, esto que está aquí, ¿cierto? Esto que está aquí, ustedes pueden ver en cualquier tabla, ¿ya? Lo que está a la derecha. Lo que está a la izquierda es lo que yo voy cuadrando en el ejercicio, ¿sí? Si es posible. Bueno, hasta ahí. Vamos, ¿vamos entendidos? ¿Hasta ahí sí se va entendiendo? Es como calzar, por favor, chicos. Quiero que también entiendan este término. Es como calzar en el ejercicio la ley de inferencia que usted tenga, ¿ya? Vuelvo y pregunto, ¿esta parte está comprendida? ¿Esta parte de la aplicación del silogismo hipotético y del modus ponendo? ¿Qué me dicen? Bueno, sí, al principio es bastante duro, ¿sí? Pero vamos conociendo. Es que el hecho es conocerla, la ley de inferencia para aplicarla. Y ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer. Conocer la ley de inferencia para aplicarla.
Y aquí hay que, yo creo que sus tutores también les debieron de haber dicho, de alguna manera hay que tener como un poquito como de malicia indígena, por así decirlo, para cuadrar el ejercicio, ¿sí? Pero sus ejercicios yo ya los revisé, yo los miré, ¿cierto? Sus ejercicios es de aplicaciones de leyes muy, pues, sencillos, son ejercicios sencillos, o sea, es leyes que ustedes pueden cuadrarlas, ¿sí? Así como estas que están aquí, ¿no? No es que de la nada salga, es que yo estudio la estructura, chicos. Vuelvo y repito, miren, yo estudio la estructura, ¿ya? Estudio esta estructura, veo qué me sirve y qué puedo relacionar con qué. Por ejemplo, P o T no lo puedo relacionar con S o Q, no puedo. P o T tengo que relacionarlo con no T. P implica S, tengo que relacionarlo con S implica Q. Es que es necesario que se haga así. ¿Listo? Mauricio Burgos, tú me puedes escribir por el chat, por favor. Listo. Igual, de igual manera, ¿no es cierto? Esta es una situación como de cuadrar el ejercicio, como de hacerlo así muy, muy bien, ¿sí? Recuerden que el I es un conector asociativo, o sea, tú lo puedes mover, ¿sí? El O también te permite mover, ¿cierto? Las premisas, entre premisas y ya, ¿sí? Ahora me voy a centrar en esta parte de aquí, que es lo último que yo tengo. No tengo más, chicos, ¿ya? Tengo P y P implica Q. ¿Qué ley de inferencia tiene una implicación, las dos afirmativas y la siguiente afirmativa, ¿cierto? Y dicho de otra manera, ¿qué ley de inferencia tiene su implicación y se repite el antecedente, es decir, se repite la primera letra? ¿Qué ley de implicación es esa? ¿Quién me dice? Modus ponens. Bien, bien, listo. Bueno, lo termino el ejercicio y lo vuelvo a explicar otra vez, con mucho gusto, Neiso. ¿Sí? Es simplemente modus ponendo ponens. Y si me dice, si yo tengo la primera, P implica Q y P, pues ¿qué concluyo? Q y ya. Pero, profe, eso no es el ejercicio, a eso no queremos llegar, porque mire, a lo que queremos llegar es Q y P, ¿cierto? Pero hay una cosa muy fácil, chicos, aquí. Hay una cosa muy fácil. Esta Q yo le puedo adicionar con el conector y la letra que yo quiera, ¿sí? Es decir, la proposición simple que yo quiera, ¿ya? La que yo quiera, la que necesite para cuadrar el ejercicio. ¿Qué letra creen que voy a colocar aquí? Para cuadrar el ejercicio. Y P, ¿cierto? P, listo. Y ya terminé. ¿Qué ley apliqué ahí? ¿De la nada salió esa ahí? ¿Por qué ¿Por qué el profesor la colocó ahí? ¿Por qué el tutor la colocó ahí? No es de la nada, simplemente es por una ley de inferencia que me permite hacerlo y se llama la ley de adjunción. ¿Ya? Entonces, como ven, chicos, esto es de mirar las leyes de inferencia y como de cuadrar el ejercicio, ¿sí? Esta ley de inferencia no me sirve, esta ley de inferencia, esta otra ley no me sirve, no veo que me sirva esta ley hasta que encuentre la ley que me sirva y voy reduciendo los términos, ¿ya? Como me pidieron volver a explicarlo, entonces con gusto lo voy a volver a explicar, ¿cierto? Y de ahí pasamos al otro ejercicio y ya. Bueno, sucede una cosa, sucede que ustedes, quien quiera demostrarlo así, haciendo este proceso así, quien quiera demostrarlo así, está bien, ¿sí? Quien no,
¿quién no? Y la gran mayoría de estudiantes, pues digamos que nosotros como tutores, más que ese método, enseñamos este método de aquí, chicos, este, ¿sí? Pero ¿qué sucede con este método? De pronto usted no alcanza a evidenciar como muy fácilmente lo que sucede, ¿cierto? Porque aquí dice SH en 2 y 3. Entonces concluye, digamos, o se genera la proposición 5. Tolendo ponens en 1 y 4, entonces se genera P. Modus ponens en 5 y 6 y se genera Q. Y adjunción en 6 y 7 y se genera Q y P, ¿cierto? ¿Es válido? Es válido el modo de demostrar así, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Acá lo estamos mirando. Acá lo estamos mirando, chicos. ¿Ya? Estamos aquí mirando qué es lo que sucede. ¿Ya? Primero, división de premisas. Segundo, analizar que todo esto de azul es hipótesis y que todo esto de aquí es tesis. Y que yo de alguna manera voy a reducir estos términos utilizando leyes de inferencia de tal manera que yo llegue a la parte roja. Tercero, mirar en el ejercicio, ¿cierto? ¿Qué letras, por así decirlo, ¿sí? Yo sé que son proposiciones simples, pero qué letras me sirven, ¿cierto? Y qué premisas yo puedo juntar con qué premisas para que ciertas cosas pues, como que fluyan, ¿sí? En este caso están situadas, mira, en este caso esta está situada con esta, ¿ya? Entonces, la coloco de otro color inclusive y el resto lo escribo igual. Es necesario que yo escriba el resto, ¿ya? Porque si no, no puedo simplificar más. Entonces, lo único que me permite, de alguna manera, reducir estas dos premisas en una sola, es el silogismo hipotético. Búsquele otra ley de inferencia, busque cualquier otra ley de inferencia. No es aplicable ahí en ese caso. Solamente la que cuadra, la que calza, la herramienta que nosotros tenemos ahí es el silogismo hipotético, porque es el único que me permite eliminar medios y quedarme con extremos. ¿Y por qué lo sé? Porque aquí está la ley, ¿ya? Aquí está la ley. ¿Listo? A implica B, B implica C, A implica C. Entonces, en este caso, P implica los extremos. Siguiente. Entre P o T y P implica B, yo sí les doy un consejo, muchachos. Las implicaciones se relacionan con las implicaciones y las O se relacionan con, bueno, pues la O hay que llevarla de alguna manera a implicación, entonces, ¿sí? Pero en este caso, miren que esta O, ¿cierto? Por el tipo de letras que tiene, P o T, y acá no T, entonces yo puedo juntar esta no T acá, puedo meterla aquí, en medio, ¿sí? Por el conector, ¿ya? Porque es asociativo. ¿Listo? Por asociatividad puedo mover el T, ¿ya? Y siguiente, busco otra herramienta, es decir, otra ley de inferencia que tenga la misma estructura que tiene esto que está aquí. Es que esto, chicos, es de estructuras. Esto es como un rompecabezas, tiene que calzar de alguna manera. Entonces, ¿qué ley de inferencia calza aquí en esta parte? Entonces, pues la única que calza es modus ponendo tollens, ¿ya? Es la única que calza. Si quiere, usted imprima las leyes de inferencia y eso sería lo ideal, ¿cierto? Y vaya viendo una por una cuál calza aquí en esta parte de naranja y se va a dar cuenta que la única que calza es esta. ¿Por qué? Porque la ley de la modus ponendo tollens me dice que A o B y no B implica A. Entonces, como quien dice, tengo la misma estructura aquí que acá, por lo tanto concluyo. Aquí me dice que concluya la primera letra. Entonces yo concluyo la primera letra que es P. Mira que es fácil, ¿cierto? Y por último, ya estas dos ya las tengo que relacionar sí o sí. Es que no, ya no puedo darle más largas a este asunto. ¿Sí? Tengo que relacionar P implica Q con P. Ya. Lo bueno o lo afortunado del asunto es que esta letra de acá afuera es una de estas dos letras de aquí. ¿Ya? Y en este caso es la primera. Lo que me permite entender
que voy a aplicar una ley de inferencia que relacione una implicación y la primera letra que tiene la implicación. ¿Cuál es esa ley? El modus ponendo ponens. ¿Ya? El modus ponendo ponens. Entonces, ahí está, ¿correcto? Con el modus ponendo ponens, entonces yo puedo concluir algo, porque aquí está la estructura, chicos. Q. Digo, si A implica B y A es lo mismo que P implica Q y P, entonces concluyo la segunda letra. ¿Cuál es la segunda letra? Q, en nuestro caso. Y ya. Pero todavía no llegamos. Entonces, necesariamente, aquí debe de haber un conector I y aquí, y aquí P, ¿cierto? Entonces, tengo que adjuntar una letra. Tengo que colocarla. Y al colocarla estoy haciendo uso de una ley de inferencia. ¿Cuál es esa ley de inferencia? La adjunción, ¿ya? Que es I y P. Y terminamos el ejercicio. ¿Cuántas leyes aplicamos? 4 leyes aplicamos. Aplicamos el silogismo hipotético, aplicamos el modus ponendo tollens, aplicamos el modus ponendo ponens y aplicamos la adjunción. ¿Cuántas leyes tiene que aplicar usted en su ejercicio, en el último ejercicio? Pues depende. Puede ser 2, puede ser una sola, pueden ser 3. No lo sé. ¿Sí? Pero la forma como hacerlo, similar. ¿Sí? Similar en el uso de las leyes de inferencia. No lo estoy diciendo que de pronto al tutor le presente algo así como lo que está aquí, ¿cierto? ¿Sí? Sino que usted le puede presentar, vuelvo y repito, para que no se presenten dificultades de pronto, ¿sí? Como esto que está acá, ¿sí? Simplemente es esto. Pero ¿esto es qué? Esto es la terminación ¿de qué proceso? Pues de esto, de hacer esto. ¿Ya? Bueno. Aquí en este caso, entonces, chicos, ¿ya están un poco más empapados de este asunto? ¿La verdad? ¿Sí? ¿Sí me entendieron? La verdad es que sí, sí se debe tener las leyes de inferencia a la mano. Es necesario, la verdad. Bueno, ahora, por último, este ejercicio que está aquí, ya por último, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la solución, estas son las premisas, ¿cierto? Aquí están, ¿sí? La conclusión es R, ¿ya? Y entonces comenzamos. ¿Eh? Yo puedo simplificar cualquiera de estas dos, eliminar, por así decirlo, cualquiera de estas dos. ¿Cuál elimino? Pues cualquiera, la que yo necesite. Q o no P, cualquiera de las dos. O es Q la que se va o es no P la que se va. Bueno, aquí voy a utilizar el modus tollendo. ¿Con respecto a quién? Con respecto a esta Q, ¿cierto? Que es la que quedó, ¿sí? Y a no S implica no Q, ¿ya? Entonces voy a utilizar el modus tollendo en 2 y en 5, es decir, en este 2 y en la 5 que aparece aquí. Miren, ¿listo? ¿Qué me dice el modus tollendo? Me dice que si está no S y está no Q y está la negación de esta, en este caso es afirmativo, por lo tanto se niega esta y me queda afirmativa. Se niega la negación y me queda afirmativa. Siguiente, entonces me queda T o P, ¿sí? Entonces voy a aplicar el modus ponendo en 1, ¿cierto? En este ejercicio de aquí, en esta premisa, y en 7. ¿Cuál es el 7? En S, ¿sí? Mire, S implica T o P y S. Entonces, pues simplemente me queda T, ¿ya? Y aplico modus tollendo ponens en 6 y en 8. En la premisa 6, que es no P, y en la premisa 8, que es T o P.
Mira, mira que se relacionan, ¿no? Entonces busco una ley que calce. En este caso vendría siendo, pues, Toledo Ponens. Y al utilizar Toledo Ponens, pues me queda T, ¿ya? Y por último, modus ponendo en 4 y 9. ¿Cuál es 4? Este que está aquí, T implica R. ¿Y cuál es 9? Pues la que teníamos acá. T implica R y T, pues concluyo R. Y ya quedó la demostración. También la pueden hacer así, que es fácil hacerla de esta manera. Pero entonces, ¿qué sucede con esto? Toca saber cuáles son las leyes de inferencia. Bueno, yo aquí tengo una demostración, sino que es un poquito bastante larga. Sí, entonces más bien voy a hablarles, ¿cierto? De otro tipo de demostración que tiene la tabla, ¿sí? Una tablita tiene acá, ¿cierto? Bueno, listo. Demostración de la validez de argumentos mediante leyes de inferencia lógica. Por favor, vamos a colocarle atención a esta que está acá, porque esta ya está con las tablas, muchachos. ¿Sí? De alguna manera para que ustedes miren. ¿Sí? Mónica Joana, tú puedes conseguir las tablas de inferencia lógica en cualquier lado. En Google, por ejemplo, en el material que cada tutor les ha enviado. ¿Sí? En cualquier lado, la verdad. Bueno, por favor, coloquemos, al igual que tenemos o teníamos la atención prestada en ese ejercicio de colores, ¿cierto? Color verde, color azul, ¿cierto? En el anterior ejercicio, vamos a prestar atención a esta. Va a ser más fácil, ¿sí? Miren esa. P implica Q y no R implica no S y P implica S y todo esto, ¿cierto? Lo tenemos que transformar de tal manera que lleguemos a Q y S. Bueno, esta es la conclusión. Listo. Aquí están las leyes de inferencia, todas, prácticamente todas. ¿Ya? ¿Cuál nos va a servir? No lo sabemos hasta el momento, ¿cierto? Pero ya empieza a haber a cuadrarse los ejercicios. Por ejemplo, ¿qué sé yo? Sé que de pronto P implica Q, no lo puedo relacionar con no era implica no es. Así de sencillo. Sé que esta P y S, de pronto yo esta P la puedo relacionar con P implica Q y esta S la puedo relacionar con no era implica no es. Eso sí puedo pensarlo. ¿Listo? Vamos a ver qué tal. Esas son las premisas. ¿Y cómo llegamos a la conclusión? Usando tablas. Es el inconveniente. O bueno, es nuestra misión. Perdón, no es el inconveniente, es nuestra misión. ¿Correcto? Entonces vamos a utilizar algo que va a ser la premisa 4, ¿cierto? Y mira que aquí está P y S, la premisa 3. Vamos a utilizar simplificación, es decir, vamos a partir eso que está ahí, ¿correcto? P, simplificamos S en P3, o sea, en esta que está aquí. También liberamos, chicos, yo quiero que me entiendan una cosa. Se puede eliminar una de las dos o se puede partir esto, ¿no? ¿Cierto? De alguna manera. ¿Sí? Entonces, S, simplificamos S en P3. Listo, hasta ahí vamos. Bien. Siguiente, ¿qué hacemos entonces con P? Seguramente lo vamos a relacionar con esta que está aquí. Y con S, seguramente lo vamos a relacionar con esta que está acá. Vamos a ver. Mira, P implica Q y con P. ¿Listo? Entonces, ¿qué aplicamos? Si digo P implica Q y P, entonces el modus ponendo ponens, mira. P implica Q y P. Aquí está. Entonces, ¿qué vamos a concluir? En este caso, Q. Listo. ¿Cierto? Q. ¿Listo? Utilizando las tablas. Entonces, es el modus ponendo ponens en la premisa 1, ¿cierto? Que es esta que está aquí, y en la premisa 4, que es esto que está acá. ¿Correcto? Entonces, mira, la estructura tiene que ser la misma. Inclusive aquí, afortunadamente, las letras hasta son las mismas. P implica Q y P. P implica Q y P. Concluye Q. Concluye Q. ¿Listo?
Siguiente. La proposición 7. Voy de alguna manera a aplicar ¿qué? Utilizando S, ¿cierto? Voy a colocar adjunción y simplificación, ¿cierto? De alguna manera voy a adjuntar estas dos. Q y S, entonces me quedará. Entonces aquí me queda Q y S, que es la proposición 7. ¿Listo? Vamos. Adjunción en P6 y P5, que son estas dos X. Ahora, ¿qué hacemos? Decimos Q y S. Decimos Q y S. O sea, ya prácticamente llegamos. Aquí está. Llegamos. Hemos concluido. ¿Sí? También se lo puede realizar así. Pero el hecho es tener la tabla. El truco, el secreto es tener la tabla. Bueno. Entonces, pues, no sé si de pronto yo creo que básicamente esta presentación que hice, no la tomen como que el ejercicio está bastante difícil, el ejercicio de la demostración, y de pronto no lo voy a hacer. No, al contrario, es un reto, chicos. Tienen que tomarlo como un reto, ¿sí? Y es un reto con unas ayudas, la verdad. Mire que usted tiene la ayuda de su tutor. Mire que usted tiene la ayuda de las tablas, ¿cierto? Y de las reglas de inferencia, ¿cierto? Mire que usted tiene, hay algo bien importante, chicos, y eso lo destaco, ¿sí? Dos cositas, simplemente abro paréntesis para decirles que uno, les quedan pues aproximadamente unos 9 días como para enviar, digamos, su trabajo, ¿cierto? Y 6, pues como para que el tutor realimente lo que usted ha hecho. Bueno, cierro ahí el paréntesis. Cada uno de sus tutores en el foro les envió unos videos y hay un Padlet, ¿sí? Pero me voy a enfatizar en los videos. En los videos, chicos, aparece tal cual lo que usted tiene que hacer en cada uno de los ejercicios. ¿Qué es lo que difiere entre lo que usted tiene y el video? Pues el ejercicio, ¿no? Que a uno le colocaron, digamos, lo que cambia es el ejercicio, pero en la estructura es exactamente lo mismo. Ahí le dan pautas de cómo hacerlo también. Está las web conference, por ejemplo, en este caso conmigo, ¿sí? Y con el profesor Julián Eduardo. Está los B-Learning, están los CIPAS. Entonces, de alguna manera, chicos, ustedes pueden apoyarse en todas esas actividades que se hace con el fin de que no les sea ajeno el tratamiento de ¿qué? El tratamiento de las leyes de inferencia, ¿correcto? Para muchos esto es un abrebocas y tómenlo de esta manera. Es un abrebocas, pues, a otras, de pronto, actividades que usted puede tener con su tutor. De pronto un B-Learning, de pronto un CIPA, ¿cierto? La guía de él, vuelvo y repito, o de ella, ¿sí? Y claramente, pues, su autoaprendizaje en la cuestión del uso de las leyes de inferencia. Pero créame que como tutores nosotros vamos a estar ahí, pendientes. Bueno, esta sesión se ha grabado, claro que sí, ¿sí? Bueno, sí, se revisarán todos los aportes, estoy seguro de que así será. Bueno, entonces, chicos, pues nada, voy a dar por concluida esta sesión, ¿sí? Y les deseo que estén muy bien. Pueden retirarse. Muchas gracias por su asistencia. Hasta pronto.